el procedimiento que decía Juan Manuel de Prada, y lo alababa por ello, que Garzón se saltaba en pro de la justicia. Ahora resulta que lo que importa es el procedimiento. De la sustitución de la lógica jurídica por un conglomerado de mecanismos emotivos, critica la emotividad cuando... ¿Qué es esto de... ¿Qué es esto y todos sus artículos? Esto de el hombre llamado... esa estirpe de hombres que renuevan los engranajes oxidados del mundo. También que en su búsqueda apasionada, o sea, en 2002 alaba la pasión de Garzón. En 2008 critica las razones emotivas de... espero que no tenga que pagar. No, sí, estoy viendo, por cierto, la hemeroteca de ABC. Muchísimas gracias a ABC por tener una magnífica hemeroteca visible para todos, gratuita, que es un auténtico tesoro nacional. Al César lo que es del César. Muchas gracias a ABC por permitirnos de manera gratuita inspeccionar las contradicciones obvias y patentes de su columnista estrella. Emotivas, o sea, es conglomerado de mecanismos emotivos, pasión, que apuntalan una determinada concepción ideológica de la realidad. Bueno, pues esa concepción ideológica de la realidad es lo que en 2002 llamaba verdad moral. El auto de Garzón, oigo una sirena, espero que no vengan a detenerme. El auto de Garzón está plagado de inconsistencias lógicas que provocan el repudio de cualquier persona mínimamente instruida. Así, por ejemplo, en algún pasaje de dicho auto se reconoce que también los vencidos perpetraron, y cita con comillas, actos violentos execrables, masacres y violaciones. Pero se justifica que tales actos no sean ahora incluidos en esta causa porque los vencedores ya se encargaron en su día de hacer justicia. Bueno, es que en la primera línea, es que el primer sintagma que aparece en este artículo habla de la causa general contra el franquismo. Bueno, me parece una perfecta razón de Garzón para no investigar los crímenes de los republicanos, el que ya exista la causa general, que evidentemente Juan Manuel de Prada no puede ignorar su existencia porque la ha elevado a primer sintagma del artículo, la causa general, hablando ahora de la causa general contra el franquismo. ¿Existe o no existe? ¿Existió o no existió la causa general? ¿Es absurdo lo que dice lo que dice Garzón? No, realmente ya se han investigado de sobra en una causa voluminosa, con muchos tomos. Tal vez esta argumentación, dice Juan Manuel de Prada, cuele en un debate televisivo, entre exabruptos vocingleros y salidas de pata de banco. Pero en términos jurídicos, ahora resulta que Juan Manuel de Prada es un gran jurista. El que decía que había que saltarse las leyes en pro de la verdad superior, ahora resulta que es un jurista. Ahora resulta que es Savigny. Resulta notorio... eso es, en términos jurídicos se nos antoja inadmisible. En primer lugar, resulta notorio que muchos crímenes execrables perpetrados por los vencidos durante la Guerra Civil han quedado impunes. Bueno, ya lo digo, la causa general es un esfuerzo bastante notable. Habrán quedado impunes los crímenes de los exiliados y, bueno, ha habido una amnistía. En eso, desde luego, esto sí que es un argumento que va en contra de las pretensiones de Garzón, que ha habido una amnistía que se ha aplicado tanto a los vencedores como a los vencidos. Pero bueno, o sea, el problema, han quedado crímenes impunes, ya sí. Pocos, de acuerdo, los de los exiliados. Yo diría que incluso solo lo de los exiliados, porque es que la represión franquista se esforzó mucho en que nada quedara impune, incluso castigar a los inocentes. Vamos a ver cómo sigue esto. En segundo lugar, resulta más notorio aún que no se podría dar por buena la justicia impartida por un régimen político al que se está acusando al mismo tiempo de cometer
crímenes contra la humanidad. Se trata, no sé si se refiere, es 2008, pues no creo que se refiera al GAL, ¿no? Dar por buena la justicia impartida por un régimen político al que se está acusando al mismo tiempo de cometer crímenes contra la humanidad. Bueno, sí, pero acusar no es sentenciar. Todos los que entran en un tribunal como acusados son acusados, pero no por ello está firmada ya la sentencia. Se trata de un contrasentido flagrante, dice el gran lógico Juan Manuel de Prada. O de algo mucho más perverso, pues para que hubiera contrasentido se requeriría el concurso de dos sentidos encontrados. Aquí solo hay sinsentido enmascarado de emotividad. Ah, ya sé lo que es la alarma, el puñetero técnico del ascensor que está probando la alarma de... Bien, está bien, no, hoy dormimos en casa, no en el calabozo. Al tratarse de un auto en el que cada párrafo incluye al menos un non sequitur desde el punto de vista jurídico o meramente lógico, estaría bien que detallara alguno, porque de momento entrar a analizar sus inconsecuencias equivale a caer en la trampa de aceptar el sistema mental que las ha urdido. Es decir, yo no voy a argumentar nada porque eso supondría darle la razón a mi adversario. Si argumento, le doy la razón a mi adversario. Esto es una falacia bien gorda. Sería tanto, en fin, como entrar a discutir con un visionario si sus visiones y fantasmagorías son del todo o solo en parte descabelladas, en lugar de diagnosticar el trastorno que las ocasiona. Estupendo. Ahora resulta que se ha vuelto psiquiatra, a pesar de que tuvo un programa de lágrimas en la lluvia dedicado a glorificar la antipsiquiatría y a decir que Van Gogh era un pobre loco admirado por su locura. Bueno, en fin, no vamos a entrar en detalle en las contradicciones de Juan Manuel de Prada porque eso supondría aceptar su sistema mental. ¿Eso es lo que quiere Juan Manuel de Prada que digamos? ¿Que lo diagnostiquemos como...? No, intentemos ver qué se esconde en su cerebro. A ver si pillamos algo. Para mí, claro, diagnosticar el trastorno... Para mí, el trastorno que anima este auto... O sea, ahora... ya sé que esto no es terapia génica, pero yo lo llamo así porque me da la gana. Ya sé que no soy psiquiatra, pero bueno, para mí el trastorno que anima este auto es de naturaleza megalómana. Y lo que esa megalomanía... O sea, antes estaba diciendo que Garzón no era un vanidoso que buscara... Ahora dice que Garzón es un megalómano. Y lo que esa megalomanía persigue no es otra cosa que declarar inacabada la guerra civil, para volver a librarla en los despachos, con resultado diverso 70 años después, que era, por cierto, el mismo propósito que animaba a nuestros gobernantes cuando se sacaron de la chistera el tabarrón de la memoria histórica. Solo que a nuestros gobernantes aquel propósito se les escapó de las manos, puesto que consiguieron, en efecto, que las viejas heridas volviesen a sangrar. Pero no que los españoles aceptasen pacíficamente la versión oficial que se pretendía imponer, puesto que tal versión no se pudo establecer mediante la propaganda política. Llega ahora Garzón a otorgarle cobertura jurídica en un rapto de megalomanía. Pero ya se sabe que la megalomanía es un impulso emotivo reñido con la probidad. La megalomanía es un impulso emotivo reñido con la probidad. Eso es de 2008. 2002. Comprendo las razones cordiales de Garzón, que no son, como pretenden sus ensañados detractores, la notoriedad y el pavoneo del vanidoso, sino la generosa donación a una sociedad que desea espantar su pesadilla más atroz. Cuando se trata de ETA, hay que espantar esa pesadilla con la versión moral verdadera, y cuando se trata de la guerra civil no hay que introducir una versión moral verdadera, hay que prescindir de la emotividad, y Garzón es un megalómano y un vanidoso. Si esto no es voluntario,
si esto no es una broma, puede ser perfectamente que Juan Manuel de Prada tenga un trastorno mental, como él propone para Garzón. Puede ser que tenga esquizofrenia, un desdoblamiento de personal, un desdoblamiento de personal, no, es evidente que en su empresa solo trabaja él. Aunque es raro cuando en Lágrimas en la lluvia salía leyendo María Cárcava unos textos bastante carcas, pues no sé si los leía María Cárcava o se los escribía él para que los leyera ella, pero eran como los textos demasiado carcas hasta para Juan Manuel de Prada. Bueno, pues si Juan Manuel de Prada no tiene un desdoblamiento de personalidad que le lleva a rechazar el principio de no contradicción, a pesar de que se atreve a hablar de que el auto de Garzón está plagado de inconsistencias lógicas. Bueno, pues si esto no es una inconsistencia lógica, la que se da entre el artículo el auto de Garzón y el artículo el auto de Garzón, si esto no viola el principio de no contradicción, pues que baje su Dios y lo vea. O Juan Manuel de Prada tiene una mente trastornada, como él propone para Garzón, o es un mentiroso y un aprovechado y alguien que se adapta a todo tipo de componenda para que triunfe el pensamiento, la ideología, el constructo, bueno, no sé, la serie de memes y valores ultraderechistas que hay en su cerebro. Puesto que tal versión, no sé, eso es, que viene, ya se sabe que la megalomanía es un impulso emotivo reñido con la probidad, o sea, todo lo contrario que en 2002. Si se hubiese conformado con ganar la guerra civil y rectificar la historia desde su despacho de la Audiencia Nacional, la empresa de Garzón solo se nos antojaría desquiciada, como aquella votación de los ateneístas en la que decidieron sobre la existencia de Dios. Bueno, ha habido votaciones parecidas, y por cierto, esto es otra cosa que Gustavo Bueno no entendió bien, porque en su... Claro, hace poco he analizado los dos comentarios de Gustavo Bueno a La ciudad de Dios de San Agustín, que evidentemente si se ha leído entera La ciudad de Dios de Gustavo Bueno, lo habrá hecho con enorme disgusto y ha tenido mucho más placer en consultar fuentes secundarias que la propia ciudad de Dios. En su segundo comentario, el más largo, en las cuestiones quodlibetales, creo que es ahí, entre muchas anécdotas que de modo completamente asistemático, desordenado, usa para demostrar su erudición. Y bueno, el pensamiento de Gustavo Bueno a veces parece como si Álvaro Ojeda, el youtuber así entusiasta y fanático, se cubriera con papel de plata, se envolviera en papel de plata para intentar fingir que es un robot. El pensamiento de Gustavo Bueno muchas veces, al igual que el de Juan Manuel de Prada, es un prejuicio disfrazado de erudición. Y en ese prejuicio disfrazado de erudición que dura 61 páginas, que es el segundo comentario en las cuestiones quodlibetales a La ciudad de Dios de San Agustín, que es un tema que retoma desde una conferencia que dio en los años 50, y dice que lo retoma 35 años después. Entre las anécdotas que no vienen al caso, está la del discurso de Símaco en defensa de Zeus contra San Ambrosio, como si en el Senado romano se hubiera hecho esta votación tan absurda del Ateneo sobre si Dios existe o si no. Parece que Gustavo Bueno se cree que el Senado se creyó competente para decir si existía Zeus o el Dios de los cristianos, en votar para ver cuál es el Dios real. Eso no es lo que ocurre en el Senado romano, ni van por ahí los discursos de Símaco y de San Ambrosio. De lo que se trata es de preservar el altar de Zeus, que eso sí que es una función que entra en el ámbito legislativo, en el ámbito de la ciudad, de lo civil, en ver si debemos preservar una estructura material real, urbana, que es un altar a Zeus o no. O sea, entiende mal aquello y lo considera que es, bueno, como una votación o como el juicio de Lunacharsky contra el proceso al estilo de los procesos de Moscú contra Dios y luego el cumplimiento de la pena
capital el fusilamiento del Cristo que estaba en las afueras de Madrid. El fusilamiento de Jesús, que pasa uno de estos romances falangistas. En el Cerro de los Ángeles han fusilado a Jesús y las piedras se desangran. Bueno, claro, esto evidentemente viene del proceso por Lunacharsky a Dios en la Unión Soviética. Luego Lunacharsky estuvo en España y entiendo que de ahí viene esa idea de que se puede juzgar y procesar a Dios, aunque ha habido varios juicios y procesos a Dios a lo largo de la historia, y desde luego que ha habido gentes que han considerado potestad del Parlamento decidir si Dios existía o no, o cuál era la verdadera Iglesia. Enrique VIII, con las universidades y el Parlamento de Inglaterra. Pero no es el caso del Senado de Roma. En el Senado de Roma no eran imbéciles. No votaron ahí a ver cuál es el Dios verdadero, si Zeus o Yahvé o Jehová, el Dios de los cristianos. Bueno, pues aquella votación de los ateneístas en la que decidieron sobre la existencia de Dios, efectivamente es algo que no compete a un parlamento. Un parlamento no está autorizado para decir si Dios existe o no existe, o qué Dios existe o no existe. Y eso no ocurrió en el Senado de Roma, sino que de lo que se trataba era de algo mucho más sensato y que sí es competencia del Senado, como preservar un altar. En cambio, Enrique VIII, pues evidentemente cometió un acto de tiranía pidiendo que el Parlamento decidiera cuál es la verdadera religión. O sea que siempre que se haga, y lo haya hecho quien lo haya hecho, es un acto de tiranía. Y alguien dirá, bueno, claro, el papado es un régimen político, es una monarquía, es un estado soberano, que no solo se cree competente para determinar cuál es la verdadera religión, sino que además esa es su base. Bueno, se podría alegar que el papado, en tanto que régimen político, es una tiranía. Pero bueno, sigamos adelante. No metamos a Ockham, porque no es la cuestión. La cuestión es, no es introducir más razonamientos, sino demostrar que Juan Manuel de Prada no razona. O razona de una manera ilógica, que viola el principio de no contradicción. La empresa de Garzón... Pero Garzón ha mezclado a los muertos en un zurriburri espantoso. Bueno, y aquí Gustavo Bueno sí que dijo algo muy brillante acerca de estas pretensiones de Garzón, que Garzón dio un nuevo diagnóstico psiquiátrico, que Garzón tenía el complejo de Jesucristo, pero no el complejo de Jesucristo como habitualmente los psiquiatras lo usan, no el sentido habitual del complejo de Jesucristo. Garzón tenía el complejo de Jesucristo porque se creía competente para juzgar a vivos y muertos, lo cual encaja perfectamente en la definición con 4 rasgos muy simples de lo que es lo absurdo de la pretensión de Garzón. Se arroga el derecho de juzgar a vivos y muertos. Ha mezclado a los muertos en un zurriburri espantoso, usándolos como coartada y a la vez como escudo protector, de tal modo que cualquiera que ose criticar su auto se convierta ipso facto en una alimaña que niega a los hijos o nietos de quienes fueron fusilados y enterrados en una fosa común la posibilidad de identificar los restos de sus antepasados. Y aquí es donde el auto de Garzón deja de ser descabellado para hacerse alevoso, pues para favorecer esas identificaciones no hace falta incoar un simulacro de proceso que solo satisfará el prurito megalómano del juez y las sórdidas pretensiones de pescadores en río revuelto que han encontrado en la moda del frenesí exhumatorio una cortina de humo a su resentimiento. Vale, muy bien, efectivamente. Para cumplir con esa obra de caridad, con ese deber de la caridad que es enterrar a los muertos, no hace falta revestirlo todo de un proceso jurídico, como si esto fuera el caso del Papa Formoso.
de acuerdo, se puede enterrar a los muertos, cumplir con ese deber de misericordia, con esa obra de misericordia cristiana, sin necesidad de faramalla y bambolla jurídica. Muy bien. Pero obvia el detalle de que ocurre todo lo contrario, que hay gente que no quiere desenterrar, que no quiere cumplir con esa obra de misericordia, que es enterrar a los muertos, también por resentimiento, también por ideología, y que cuando se les habla de que una familia recupere al abuelo, también están envenenados por este resentimiento del que habla. Otro tipo de resentimiento, pero quiero decir, resentimiento en otra dirección, pero también ese resentimiento. Mientras tal frenesí se desata, seguimos sin noticias de aquella fosa común que hace unos meses se halló en Alcalá de Henares, seguramente abastecida con víctimas procedentes de los calabozos del SIM. Pero para Garzón, estas víctimas, como tantas otras caídas en zona republicana, no existen, porque con ellas ya se hizo justicia. Bien, de acuerdo, efectivamente. La causa general, eso es cierto, la causa general no puede ni haber investigado, ni haber juzgado, ni condenado los crímenes que estaban ocultos bajo la tierra. Cierto, de acuerdo. Y que cuando nos ponemos a buscar, cuando nos ponemos a cavar, resulta que hay crímenes republicanos. De acuerdo, ahora sí tiene sentido lo que decía al principio. Efectivamente, la causa general se esforzó mucho, pero hay cosas que aún están debajo de la tierra. Para Garzón, estas víctimas, como tantas otras caídas en zona republicana, no existen, porque con ellas ya se hizo justicia. Bien, lo procedente sería cambiar el presupuesto inicial, que es, ya existe la causa general. Reconocer que todavía se pueden descubrir más crímenes. Que es una forma cínica de decirles que se pudran. Bien, aquí ya confluimos con Juan Manuel de Prada, y sí, estoy de acuerdo. Una vez que un juez tiene conocimiento de un crimen, debe investigarlo independientemente de la ideología que se le suponga al criminal. Es el deber de un juez, como lo es seguir el procedimiento. Esto es lo único que parece coincidir mínimamente con el... No, en realidad no coincide, porque en el artículo de 2002 no, coincide con la lógica asumida por todos, no con la lógica asumida por Juan Manuel de Prada, porque en el artículo de 2002 alababa que Garzón se saltase la ley impulsado por la verdad moral, y aquí critica que Garzón se salte la ley, porque es saltarse la ley, tener noticia de un hecho punible, de un ilícito, y no actuar o no abrir diligencia como se debe, por esa verdad moral, que era la misma que lo movía a saltarse la ley. Bueno, sí, aquí hay una contradicción, sí, porque le critica saltarse la ley y no investigar el crimen, movido por una verdad moral, que es la suya, y en el de 2002 lo alababa por el mismo motivo. Lo que pasa es que la verdad moral en 2008 no le gusta a Juan Manuel de Prada y por lo tanto no la considera verdad moral, y la verdad moral de 2002 sí que coincidía con la suya y por eso sí que le daba el sello de esto es la verdad. Bien, pues ya lo digo, o tiene un trastorno de doble personalidad, el doctor Prada y Mr. Juan Manuel, o está mintiendo, está manipulando, está haciendo lo que hacen, vaya, no se podía saber lo que hacen todos los periodistas. He dicho antes que los admiradores de Prada chapotean en un lodazal de juchismo, de carlismo, de racismo. Está el Ku Klux Klan que se da la mano con Bonaparte o con los que sostienen que existe un plan para cambiar la raza de Europa. Solo hay que buscar la palabra Kalergi. Es estremecedor el fracaso de la educación en España si hay tanta gente que sostiene tantas chorradas a la vez y chorradas contradictorias. Bueno, pues al ver que
Juan Manuel de Prada dice que Bill Gates es un genocida. Espero no haber dicho Bates, como el motel de Psicosis. Que Bill Gates es un genocida, que Garzón hace bien saltándose la ley cuando a él le gusta la razón por la que lo hace, y hace mal saltándose la ley cuando a él no le gusta. Uno piensa, ¿y no habrá caído también Juan Manuel de Prada, que niega la evolución, que no habrá caído también en el racismo? Porque la gente que comparte cosas de Prada también te sale con unas cosas que bueno, demuestran que tienen carencias de formación tan graves como, por ejemplo, no saber cómo se hacen los chiquillos. Un racista es como un abortista que te dice que el feto no es un ser humano, alguien que no sabe cómo se hacen los chiquillos. Porque los abortistas que te dicen, no, es que el feto es un ser vivo, pero no es humano. No, claro, es plutoniano, es marciano, ha sido una fecundación alienígena. Es ALF, ¿verdad? El feto es ALF. Desde el momento en el que uno tiene una noción básica de genética, cosa que nuestros antepasados no tenían, se sabe perfectamente que el feto es un ser vivo y es un ser humano, si no, ¿qué va a ser? Pero los abortistas siguen pensando, siguen teniendo nociones de cómo se hacen los chiquillos que podrían ser de la Edad Media. Yo les cuento a mis alumnos, no sin sorpresa por su parte, que el saber cómo se hacen los chiquillos es algo que hemos aprendido muy recientemente. Porque si vemos la mitología antigua y vemos cómo Pasífae pare a un minotauro y se creen todos estos híbridos, pues es evidente que los antiguos, los antiguos y los modernos, porque ahí está Huarte de San Juan, que dice que una mujer iba por la orilla del mar, salió un pescado, dice un pescado, y la empreñó. Y nuestro padre Feijó, el padre Benito Jerónimo Feijó y Montenegro, que dice que las sirenas y los tritones son fruto de la hibridación del ser humano con peces. Y en el siglo XVIII, estamos hablando del siglo XVIII, y por un hombre tan crítico, el autor del teatro crítico, por un hombre tan ilustrado como es el padre Feijó. Pero en aquel tiempo no se sabía cómo se hacían los chiquillos y se pensaba que un pez podía... Un pez que no tiene ni pene, bueno, el tiburón tiene dos, pero los peces en general no tienen ni pene. O sea, ¿cómo va a salir un pez y va a preñar a... Nosotros sabemos que un pez no puede dejar preñada a una mujer. El doctor Huarte de San Juan, que es la avanzadilla de nuestro conocimiento científico en el siglo XVI, pensaba que sí era posible. No se sabía cómo se hacían los chiquillos. Hans Heitze dice que en la antigüedad todo el mundo sabía quién era su madre, porque salía de allí, pero no sabía quién era su padre, y la paternidad es un descubrimiento muy reciente. Y de ahí viene la invención de la cobada, donde el hombre dice, yo también tengo algo que ver. Y luego el matrimonio pasa a ser patrimonio, y está la patria potestad, y los hijos pasan a ser propiedad del padre, y por eso el adulterio se castiga en la mujer y no en el hombre. Porque el hombre tiene que asumir ahí una propiedad que le resulta gravosa y que no es querida. Hasta hace muy poco no se sabía cómo se hacían los chiquillos. Y los racistas no saben cómo se hacen los chiquillos, porque dicen, ¿no ves cómo en las pateras solo hay hombres? Eso es porque vienen a preñarnos a todas, y a dominar la raza. Y Hitler pensaba lo mismo. Hitler pensaba que los judíos no dejaban que sus hijas se casaran con gentiles, pero los judíos sí que se querían casar con mujeres gentiles para dominar la raza. Alguien que sabe cómo se hacen los chiquillos sabe que es cosa de dos, y ahí tenemos el caso de Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, cualquiera que lo vea dirá, es un negro, pero es un negro hijo de un judío y una negra, un judío ucraniano y una afroamericana. Si el varón, si el macho, o sea, los cojones, como diría Juan Manuel de Prada, dominan la raza, tendría que haber salido un judío, ¿verdad? Porque su padre... Es que esta gente dice, ¿no ves cómo en las pateras solo vienen hombres? Porque quieren cambiarnos la raza. Si vienen mujeres también se puede cambiar la raza igual. Lenny Kravitz es negro, a pesar de que su padre es judío. O sea que no saben cómo se hacen los chiquillos, los racistas. Porque tienen una idea, además de racistas, son machistas, piensan que el hombre va preñando por ahí y todos salen igual que el hombre, porque la mujer es una vasija, es como pensaban en el siglo
en el siglo XV. Bueno, ya digo, los racistas no saben cómo se hacen los chiquillos. Y bueno, ignoran muchísimas otras cosas, ignoran tanto de procreación como Juan Manuel de Prada